Señor José, buenas tardes, ¿qué ¿Qué tal? tal? Bueno, estoy solicitando su apoyo para poder Ujú, hacer esta pequeña entrevista en referencia a algunas preguntas ujú, referente al estado político que se tuvo con Alberto Fujimori, ¿no? ujú, Y aquellos detalles que se puedan brindar de repente del año 90 hasta el 2000. ujú. Tengo un par de preguntas nada más para poder Ok. responder. ¿Cuáles considera que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en Perú? Ok, fue una época bastante difícil, ¿no? Quienes vivimos en ese tiempo consideremos que sería el terrorismo el número uno porque la violencia y la intranquilidad pues no permite desarrollar, ¿no? mayor actividad, ¿no? Sobre Ujú, todo económica. Y en segundo lugar, ¿no? Cuando ya alguien podía de alguna manera tener una seguridad para empezar algo, tuvimos el tema de hiperinflación. Considero que esos dos fueron los problemas más importantes y que, ¿no? que se logró ujú. pues, ¿Y vencer, ¿no? qué medidas se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? ¿Por qué fueron o no efectivas? Una de las principales, ¿no? que hoy en día se habla mucho en el mundo, sobre todo por el caso de Argentina, ¿no? es el tema del control de lo que se denominó la maquinita, Ujú, ¿no? La impresión de dinero sin respaldo. ujú, ¿No? Entonces, todos los gobiernos anteriores, gobiernos, a nivel de gobierno, tenían la potestad de poder imprimir, imprimir, imprimir sin ningún control, ujú. ¿no? Entonces, esto es considerado hoy en día algo pues muy grave y que todo gobierno debería evitar, ¿no? Si quiere realmente tener un buen Claro, control de su, exacto. ¿no? Entonces, a nivel de constitución, se logró que en el gobierno de Fujimori, ¿no? Eh, ese control de la inflación pasara al BCR, al Banco Central de Reserva. Ujú, Y el gobierno que asumiera no podía ya tener la libertad para poder imprimir, ¿no? ok. Billetes, ¿no? ¿Qué políticas sociales se implementaron? Perdón, un segundo punto Ujú, fue el tema el tipo de cambio, ok. ¿no? Anteriormente habían, pues como pasó por ejemplo en Bolivia o Argentina, habían 10, 20, 30 tipos de cambio en paralelo, dependiendo de la actividad, de la afinidad que tuviera la persona con el gobierno. Podía Ujú, tener un tipo de cambio preferente, ¿no? Si era exportador o importador, o si era de una actividad en particular. mm, Entonces, eso era muy desigual, porque, por ejemplo, si hoy día nuestro tipo de cambio está, digamos, 3,5 soles por dólar, alguno podía tener un tipo de cambio de un sol, otro puede tener el tipo de cambio de 20 soles por dólar, mm, ¿no? Entonces, eso es muy desigual y genera, pues, distorsiones en la economía. por supuesto. Entonces, lo importante que hizo en el gobierno de Fujimori fue justamente sincerar eso, dejar un solo tipo de cambio que esté fuera flotante por oferta y demanda, ¿no? Circularan tanto el dólar como el sol, ¿no? Y se Perfecto. sincerara todo, ¿no? La economía. ¿Qué políticas sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? En eso, en el gobierno de Fujimori hubo mucho trabajo social. Por ejemplo, uno de los que aparece en el caso, por ejemplo, de Hernando de Soto, ¿no? El otro sendero, ¿no? Y luego en otras publicaciones que él saca, menciona la importancia de que cada familia o persona pueda tener la capacidad de no solo habitar un espacio, ¿no? Un inmueble, sino poder tener su título. Y al tener un título, eso permitía apalancarse para poder lograr créditos, ¿no? Poder inclusive mejorar su misma vivienda, Ujú, ¿no? Durante el gobierno Fujimori se logró formalizar, ¿no? De alguna manera la propiedad. Y eso permitió que muchas familias pues despegaran, ¿no? O sea, no hubo necesidad de darles regalos de dinero, ¿no? Sino simplemente darles la titularidad de lo que ya venían poseyendo, ujú, para que ellos pudieran apalancarse sobre eso. correcto. Aparte de eso, hubieron así ciertos apoyos sociales, por ejemplo, hubieron también mucha construcción de infraestructura básica, como agua, ¿no? Luz, ¿no? Desagüe, carreteras y, Colegio. ¿no? Colegios también, Ujú, hospitales, ¿no? Donde no llegaba, digamos, de repente el privado a poder ejecutar ese trabajo porque no era rentable, era un lugar de repente muy, no favorable para que el privado entrara, entonces iba el ejército. ujú. Y el ejército, ¿no? Construía pues carreteras, vías y donde fuera necesario, ¿no? Entonces, eso ayudó mucho, ¿no? A que el país también pudiera interconectarse y también dinamizar la economía. Excelente. ¿Qué opina de las medidas
que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru y Sendero Luminoso. Al respecto fue muy importante el hecho de que la estrategia se basara en la captura de los cabecillas, ¿no? Ujú, Porque estos cabecillas justamente no solamente eran los que, digamos, daban las órdenes, sino que eran los ideólogos de esas organizaciones, ¿no? ujú, Entonces ellos tenían una ideología, ¿no? Y sus acciones se basaban en esa ideología, no era simplemente generar un terror o robar algo, ¿no? Ganado, ¿no? Ellos tenían una ideología y entonces captaban gente basándose en esa ideología, ujú, ¿no? Entonces confundían sobre todo a los más jóvenes, ¿no? Les hacían creer que a través de la violencia se iba a mejorar las cosas, y no era así, la violencia genera más violencia. ujú, ¿No? Entonces se logró capturar sus cabecillas y sus lugartenientes, por así decirlo, y eso redujo significativamente la actividad de estos terroristas, ¿no? Generó confianza también, ¿no? En las personas, ¿no? Respecto a que atrapada a esta gente, pues ya sabían también un menor accionar, estaban desarticulados, por así ujú, decirlo, ¿no? correcto. Y eso ayudó pues a progresivamente, ¿no? Reducir el impacto de estos grupos, ¿no? Ok. Durante el gobierno de Fujimori se realizó una campaña de control demográfico que consistió en la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de campesinas e indígenas. ¿Qué opinas sobre esta política? Sí, sobre eso, es un tema bastante polémico en realidad. ¿No? Siempre vemos que en la política hay grupos rivales, Ujú, ¿no? Y entonces el grupo rival dice, bueno, mi discurso no es, digamos, no es técnico, tengo un discurso político. Y en ese discurso político, pues se habla de mucha ambigüedad, con mucha ambigüedad, ¿no? Y se usa eso, es discurso político para tener licencia para los excesos muchas veces, ujú, ¿no? Entonces, sobre este tema, lo polémico porque rivales políticos de Fujimori han usado este discurso mucho para decir, hubo esto, ¿no? Hubo estas sesiones eh, forzadas, ¿no? Pero lo mencionaron como una política de Estado, ¿no? Mientras que el gobierno Fujimori, o quienes estaban ahí, decían, eso no es una política de Estado. Nosotros no de hemos acuerdo en pedido que se contra. ejecute eso, Ujú, ¿no? Entonces, se queda entre dos versiones, ¿no? Entonces, cuando hoy en día algunas personas han buscado investigar y ver qué tanto de cierto no ha habido ahí, han entrevistado a personas, ¿cierto? Algunos decían que sí, que habían tenido eso, pero no queda muy claro del todo ujú, respecto de que sí, es cierto, pudo haberse dado, pero la causa ¿cuál fue? ¿Fue una mala práctica del personal de salud? ujú, ¿No? Fue quizás intención de alguna manera de desacreditar al gobierno, porque o sea, en el Estado hay personas de diferentes tendencias complot, políticas, complot como un mosqueteo. complot Ujú, quizás, ¿no? O a veces también hay personas también pues, que, digamos que son un poco trastornados, ¿no? A veces también tienen sus propias ideas, ujú, ¿no? Entonces dicen, bueno, hay que hacer esto y se afinan como hemos visto en Estados Unidos. Hay gente que dice, no, se viene el fin del mundo y todos aquí ujú. tenemos que tomar esto y nos vamos a salvar, ¿no? Entonces, no hay gente que a veces uno dice, pero eso es un acto irracional, pero pasa, ¿no? Ok. ¿Conoce las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa y cuáles fueron sus repercusiones en la libertad de expresión? Sí, a ese respecto también igual, estamos en un tema de rivales políticos, ¿no? De uno frente al otro, ¿no? Vemos hoy en día, por ejemplo, de que muchos medios que no reciben publicidad del Estado, ¿no? Al no recibir pues, publicidad o no de manera significativa como esperan, comienzan a sacar noticias o sacar discursos, ¿no? En contra que el gobierno no hace esto, lo otro. Lo pequeño ¿no? No se engrandece, ¿no? O lo magnifican, ¿no? Usualmente pues de manera negativa, ¿no? Entonces, pero otros medios quizás que están un poco más favorecidos sí alaban. Entonces uno encuentra hoy en día uno que ataca y dice, este no hace nada, y otro dice, no, sí está haciendo mucho. Algo parecido ocurrió también en ese tiempo, ¿no? Ujú, Había medios que, por ejemplo, el caso de un diario que cuando estaba ejecutándose, ¿no? El tema eh, de los rehenes, ¿no? En la Embajada de Japón, ujú, ¿no? Se entiende pues que el rescate era algo secreto, ¿no? Estos medios comenzaban a desvelar pues lo que era secreto, ¿no? Decían, no, aquí se está haciendo esto, ¿no? Entonces era como alertar al terrorista, mira, te van a hacer esto, ¿no? ujú, Entonces eso no se podía decir que era un acto favorable al país, sino era como sabotear al país. por supuesto.
¿no? Mientras que había sí ciertos medios, ¿no? De que de alguna manera quizás favorecidos, pues también lanzaban lobas y decían, todo esto es excelente, esto estamos en el paraíso, ¿no? Nos encontramos siempre entonces en dos situaciones, en que hay algunos medios que quizás probablemente favorecidos por este ingreso de dinero, ¿no? A través de la publicidad estatal, atacan, o sea, como una forma de venganza, o sea, una forma de coaccionar también al Estado para que les dé mayor publicidad. Y otros que quizás favorecidos, pues, ¿no? Alaban y alaban, ¿no? Ujú. Aparte de otros intereses quizás que pueden haber también siempre, ¿no? A veces hay intereses ajenos, como hace poco, ¿no? Pasaba con Perú 21, ¿no? Por ejemplo, que decía, ¿no? Sobre el tema de los aviones, que no se tienen que comprar, o sea, por un lado, ¿no? Criticaba, dice, los trenes de Porqui son chatarra, ¿no? No sirve. Pero por otro lado, aviones de los años 80 que son prácticamente chatarra, no dicen sí hay que renovarlos, ¿no? Entonces entramos en contradicciones, Controversia, no en correcto. controversia, ¿no? Entonces pasa mucho eso. ¿Cuáles fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias tuvo para el país? Bien, ahí también igual, ¿no? Como en todo gobierno, siempre hay pues, rivalidad política, ¿no? Pero en ese caso, el tema significativo fue la presencia, ¿no? Del asesor Montesinos, ¿no? Era algo que se negaba que no existía, pero existía, ¿no? Quizás uno podría decir hoy en día, pues podría haber transparencia, ¿no? Pero por otro lado, también la prensa de Montesinos, sí conocer un tanto de, ¿no? de esas estrategias en la parte militar frente al terrorismo Ujú. y el no saber quién estaba detrás, quizás, ¿no? De todos estos manejos, ¿no? Quizás en cierta medida pudo haber sido justificado, ¿no? Pero, digamos, pasado el momento de la necesidad, ¿no? De debió haberse dicho, bueno, sí, hubo esto, pero esto ya lo habremos revelado, por un tema de seguridad lo hemos mantenido en secreto y bueno, ahora queda de manera transparente, ¿no? Ujú. Quizás debió haber habido un mejor manejo de esa parte, ¿no? O sea, más que nada de la imagen, Correcto. ¿no? Y eso se sumó pues también a otros hechos, ¿no? De que siempre en todo gobierno siempre hay personas porque a veces el poder, ¿no? Y el ego, ¿no? A veces marea, ¿no? Ujú. Y no se puede pues es negar también de que hubieron algunos excesos, ¿no? Y excesos aprovechados también, ¿no? Por los roles políticos, por ejemplo, cuando decían, no, se está saqueando el país, ¿no? Que hay maletas de esto, y pero el tema es de que se viralizan muchas cosas, pero al final cuando dice, bueno, ¿y las evidencias? Y no hay evidencias, Pero sí exaltaciones, ¿no? pero Más sí bien, exaltación, ¿no? Entonces, dramatización. claro, entonces a veces nos queda a nosotros como, bueno, ciudadanos, como peruanos, es tratar de tener un poco de calma, tranquilidad y ser un poco más objetivos y espíritu crítico y decir, bueno, tú acusas de esto, pero muéstrame las pruebas, ¿no? Ujú. Dime esto, o ya, hay una versión, a ver, escucho al otro, ¿no? A veces nos quedamos solamente con una versión, la damos por válida y a veces pues no es tan así hasta que pasamos a decir, oye, me engañaron, ¿no? Y después viene la frustración, dice, no, todos son iguales, ¿no? Sí, pues es verdad, es verdad. Bueno, Bien, le agradezco por su tiempo, ingeniero. Eso sería todo por ahora. En otro momento, de repente, solicitaré más participación. Que tenga buena tarde. bien, igualmente, muchas gracias. Y colorín colorado.